Entonces vamos a comenzar siguiendo con lo que es el descriptor, ¿cierto?, de la materia que tenemos que ir viendo. Vamos a ver lo que son las protecciones de los transformadores de poder, transformadores de potencial. Si se fijan, acá estamos viendo un transformador de harta envergadura, ¿cierto? Tremendo transformador. Acá tenemos lo que es un depósito de expansión. Eso quiere decir cuando se empieza a calentar el aceite, empieza a subir el nivel del aceite y se empieza a llenar este depósito de expansión. Se ocupa mucho estos depósitos para que la presión interna no aumente mucho dentro de los transformadores de poder, ¿cierto? Aquí tenemos los bushing. Los bushing, bueno, aquí, aquí tenemos los otros bushing en esta parte. Aquí tenemos lo que son los ventiladores, ¿cierto? Para que pueda fluir lo que es el aceite y estos ventiladores, ¿cierto? La idea, ¿cómo se llama? Por el concepto de ventilación forzada, puedan mantener la temperatura del aceite, por ende la temperatura del transformador dentro de ciertos parámetros. Hay que evitar que los transformadores se recalienten, ¿cierto? Porque van perdiendo la vida útil. Hay que considerarlo. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, con unas breves definiciones antes de entrar de lleno en lo que es el tema de las protecciones de estos equipos. Vamos a ver primero una definición de lo que tiene que ver con los transformadores en general. Transformadores en general. Nosotros ya estuvimos viendo hace unas clases atrás, ¿cierto?, lo que eran los transformadores de potencial. Pero aquí estamos hablando de los transformadores que se ocupan en sistemas de potencia. Dice, como definición formal, dice máquina eléctrica estática. Eso quiere decir no tiene movimiento. Como los generadores, por ejemplo, hay generadores alternadores que tienen movimiento. Tenemos los motores, ¿cierto? Pero en este caso son equipos que están quietos, sin movimiento, por eso son estáticos, cuya función principal es la de modificar, en este caso, dos componentes, ¿cierto? Las dos componentes principales de un sistema de energía que son el voltaje y la corriente. Tenemos un primario, tenemos un secundario, tenemos una corriente y voltaje de entrada, tenemos una corriente y voltaje de salida, que obviamente se modifican a través de los enrollados, ¿cierto? Tenemos enrollado primario, enrollado secundario. Y si bien es cierto, se modifican los valores de voltaje, se modifican los valores de corriente, pero la potencia del transformador permanece ya constante. Puede aumentar el voltaje, baja la corriente. Disminuye el voltaje, sube la corriente. De tal manera, ¿cierto?, que se va a mantener constante la potencia en el equipo. Dice, las modificaciones de valores nominales de operación se realizan, aquí sea, para adoptar o adaptar, ¿cierto?, los diferentes niveles según las etapas del sistema. Podríamos tener, ¿cierto?, una etapa de generación con ciertos niveles de voltaje, una etapa ¿cómo se llama?, de transmisión, una etapa de media tensión, ¿cierto?, distribución primaria, secundaria. Por lo tanto, estos equipos sirven para adaptar los voltajes a cada una de las etapas en las cuales nosotros necesitamos ocupar la energía eléctrica. Por lo tanto, ¿cuáles son estas etapas? ¿Cierto? Tenemos la generación, transmisión, distribución y lo que es los puntos o las puestas de carga, ¿cierto?, que son los empalmes básicamente. Y en distribución nosotros podemos dividir en distribución primaria y distribución secundaria. Media tensión, baja tensión, ¿cierto? Aquí tenemos un pequeño diagrama, un pequeño esquema de los valores que se ocupan. Obviamente eso hay que irlo adaptando a la realidad de cada país. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos la parte de generación, que es en media tensión. La generación puede ser en 12 kilovolts. Yo he visto la planta que está ahí en el cajón del Maipo, Guayacán, que genera en 6,6 kilovolts. ¿Se fijan? Hay otras plantas que generan en 13 kilovolts, en 15 kilovolts. Y por lo tanto ahí pasamos a un transformador elevador
para llevar a niveles de transmisión, 110, 164, 220 kilovolts, 500 kilovolts. Por las distancias, ¿cierto? Para disminuir las pérdidas. Y ahí, obviamente, tenemos los transformadores reductores, que bajan la tensión nuevamente a lo que es la media tensión. Partimos con media tensión y después nuevamente bajamos a media tensión para lo que son los alimentadores del tipo primario, ¿cierto? Alimentadores en media tensión. Y dentro de los transformadores en media tensión, de los alimentadores, perdón, en media tensión, tenemos los transformadores de distribución, que lo que hacen es reducir lo que es la media tensión a niveles de distribución secundario, que es la baja tensión. En el caso nuestro, 380 entre fase, 220 fase neutro. ¿Cuáles son algunos valores típicos, normales? Por lo tanto, en generación tenemos, por ejemplo, 6 kilovolts, 12 kilovolts, 13,2 kilovolts. O sea, hay diferentes niveles que tienen que ver con estos valores. En transmisión, estos son algunos valores que se ocupan en Chile, 110 kilovolts. También hay una línea de 154 kilovolts. Tenemos 220, 345 kilovolts en el norte. En el norte, una línea que me parece que pertenece a la empresa Engie, que es una empresa francesa que se dedica a generar y transmitir en el norte de Chile. Ahí habría una línea de 345 y también 500 kilovolts. Mientras mayores son las distancias que nosotros necesitamos transmitir la energía, las potencias, mayores tienen que ser los niveles de voltaje para disminuir lo que son las pérdidas en las líneas. Aquí tenemos también extra alta tensión, 500 kilovolts. En Chile, lo que es la distribución primaria, ¿cierto? Va de los 12 a los 23 kilovolts. Tenemos niveles de 12, 13,2, 13,8, tenemos 15 kilovolts también y una línea, hay varias líneas de 23 kilovolts. De hecho, aquí en las afueras de Santiago, todo lo que es Tiltil, Batuco, Colina, Caleu, muchas de esas zonas son en 23 kilovolts. Y lo que son la parte de las cargas, que es en baja tensión, ¿cierto? Tenemos la parte de distribución secundaria, que tendríamos 220 y 380. Vamos ahora un poquitito más específico a los transformadores de poder, de potencia, ¿cierto? Porque ya vimos la serie de transformadores en su espectro, elevadores, reductores de distribución, ¿cierto? Y tenemos los de potencial también. Pero ahora específicamente nos vamos a tener un poquitito más a lo que son los transformadores de poder, de potencia, ¿cierto? Que son sobre los cuales nosotros vamos a ver cuáles son las fallas que los aquejan y cuáles son los sistemas de protecciones que pueden tener. Con una pequeña definición también del tipo formal, ¿cierto? Dice elemento estructural del sistema eléctrico de potencia encargado de hacer la unión, el enlace de las diferentes etapas que se ocupan en lo que es la generación, la transmisión, la distribución. O sea, esa es la función básica. Dice, estandarizando niveles de voltaje y corriente para conectar los diferentes instrumentos, las cargas en rangos nominales de operación, ¿cierto? Que ya son los voltajes que estuvimos viendo. Y acordémonos siempre que a ciertos niveles de voltaje están asociados las corrientes. Para una misma potencia, aumenta el voltaje, disminuye la corriente. Como habíamos dicho desde un principio, si disminuye el voltaje, aumenta la corriente y con eso mantenemos lo que es la potencia constante. Dice, un transformador puede ser considerado como un instrumento de potencia, como un artefacto, un equipo, cuando tiene una capacidad igual o mayor a los 500 kVA. Referencialmente, en muchas subestaciones de las que tenemos, por ejemplo, en las subestaciones San Cristóbal, ahí hay transformadores de 50 MVA, 50 MVA. Subestación Vitacura, tenemos transformadores de 40 MVA, por ejemplo. Y así, dependiendo de la subestación, vamos a tener las diferentes potencias de los equipos, ¿cierto? De estos transformadores de potencia, transformadores de poder, que los podemos llamar de las dos maneras. Aquí tenemos una pequeña clasificación, valores típicos.
con sus capacidades, por ejemplo, pequeña capacidad de los 500 kVA a los 10 MVA o 10.000 kVA. ¿Ah? Mediana capacidad tenemos de los 10 MVA a los 100 MVA y de gran capacidad sobre los 100 MVA. Esto muchas veces aquí, por ejemplo, en el sector cercano a Santiago tenemos algunas subestaciones que son de enlace, que son subestaciones en las cuales, por ejemplo, Enel le compra a las empresas generadoras, donde tenemos transformadores gigantescos. Subestación Los Almendros, por ejemplo, subestación Buin, subestación en Cerro Navia también, donde son bastante grandes los niveles de potencia de compra. Por lo tanto, ahí se necesitan transformadores también de gran potencia, de gran capacidad. Transformadores, dice, manifestaciones energéticas que intervienen en el funcionamiento, para bien o para mal. Vamos a ver 3 manifestaciones del tipo energética, ¿cierto? De las cuales se pueden derivar algunas fallas. Tenemos las dinámicas o manifestaciones ya a través del movimiento. Dice, estrés ocasionado durante la presencia de transitorios exponenciales. Por ejemplo, una descarga atmosférica. Dice, y o fallas eléctricas. O sea, son de un muy breve tiempo que generan, ¿cierto?, estas manifestaciones del tipo dinámica, que nosotros ya vimos en algún momento producto de los efectos de los campos magnéticos. Dice, es decir, cualquier forma de inestabilidad que altere las condiciones nominales de operación y las capacidades eléctricas de los conductores. Estas son las dinámicas. Vamos con las eléctricas. Manifestaciones del tipo eléctrica. Voltaje, corriente, impedancia, potencia, dice, son debido a los diferentes embates que se sufren debido a las maniobras de interconexión, ¿cierto? Que es abrir, cerrar equipo, abrir cuchillos, cerrar interruptores. Maniobras, dice, conexión y desconexión de elementos activos y o carga. También, o sea, de repente sacamos una gran carga y esto también va a afectar o metemos mucha carga en un muy breve espacio de tiempo. Y esto también va a generar estos efectos. Dice, al igual que por agentes externos que causen efectos de sobretensiones o sobrecorrientes. Por ejemplo, las corrientes de Inrach, que son corrientes de magnetización, ¿cierto? Que se producen en los primeros instantes en que se conecta uno de estos equipos. Manifestaciones, y también tenemos las térmicas. Por lo tanto, estábamos viendo las manifestaciones dinámicas, eléctricas y térmicas. Temperatura. Dice, aquellos relacionados a las variaciones y concentraciones de energía calórica, características de la condición, en este caso que puede ser de un cortocircuito o también una sobrecarga. Esto es, dice, debido a la fuerte fricción que tiene lugar el roce de las partículas, los electrones con los conductores, en el interior a través de las bobinas. Dice, esta condición es la máxima causante del debilitamiento, deterioro, ¿cierto? Y envejecimiento acelerado en la pérdida de la propiedad aislante, principalmente en las boquillas o los conductores en el transformador. Por lo tanto, el tema de la temperatura es un factor bastante incidente en los transformadores, al punto de que pueden perder su vida útil. Disminuye su vida útil, en vez de 25 años puede disminuir a 10, 15 años, por esto. Veamos alguna pequeña clasificación de las fallas que se pueden producir en estos equipos. Podríamos tener del tipo fallas incipientes, que son algunas fallas básicas, fallas internas en el equipo, en las bobinas, ¿cierto? En el aceite, ya en las uniones, en los puntos de unión. Tenemos fallas externas que están asociadas al equipo, por supuesto. En los equipos auxiliares, fallas también por sobrecarga. Acordémonos que la sobrecarga es cuando el equipo está trabajando por sobre sus valores nominales de corriente. Y también algunos tipos de fallas eléctricas. Veamos lo que son las fallas incipientes o básicas.
Dice clasificación de fallas eléctricas cuyo inicio resulta por condiciones naturales de operación. Sucede cuando se operan niveles sobre energización por condiciones internas o externas. No son drásticas, no son determinantes en lo que es el sistema, si las protecciones pueden operar rápidamente, pueden ser detectadas. Acordémonos que nuestro sistema de protección es eso lo que deben hacer, detectar y aislar, dice. Sin embargo, el no hacerlo provocaría potencialmente la destrucción del equipo en sí, del aparato en sí. Podríamos hablar, en cierto modo, que estas fallas incipientes están muy asociadas a lo que son ya las perturbaciones, que si no son detectadas y aisladas en un momento dado, van a generar daños mayores. Algunos ejemplos de este tipo de fallas incipientes tenemos la pérdida de la propiedad de aislantes en las uniones de conexión, debilitamiento mecánico en las estructuras y los herrajes, debilitamiento en los tornillos que sujetan las laminaciones del núcleo. Dice características térmicas y aislantes del material que recubre tanto el núcleo como los devanados. ¿Se fijan? Los barnices, todos estos elementos, el aceite. Dice, destrucción de los devanados debido a la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, se dañan las aislaciones, se dañan los núcleos, se dañan los devanados. ¿Se fijan? Es bastante fuerte. Veamos algo sobre las fallas del tipo internas. Clasificación de fallas que atañe directamente a la propiedad, a la dinámica, a cómo funciona el equipo. Es decir, daños en los devanados y fisuras en el núcleo. Por lo tanto, las fallas internas están por dentro del equipo y se refieren básicamente a los devanados y al núcleo. Dice, todo aquel conjunto de condiciones cuyas variables de control se encuentran contempladas como posibles puntos de falla en su funcionamiento nominal. Pero asociemos fallas internas con los devanados y el núcleo. Algunos ejemplos, dice, fallas en los intercambiadores de derivaciones, lo que son los taps, que cambian la cantidad de vueltas para modificar el voltaje de salida hacia arriba o hacia abajo. Cortocircuito entre derivaciones por malos contactos. Generación de puntos calientes. Dice también desgaste prematuro por falta de mantenimiento debido a altas temperaturas de operación que están ahí presentes en forma constante. Y finalmente dice acumulación de agua en el aceite que va a generar un vapor, va a generar gases que va a aumentar lo que es la parte interna, la presión interna del equipo, ¿cierto? Generando algunas rupturas. Ahí tenemos algunos tipos o ejemplos de fallas internas. Fallas externas. Estamos viendo alguna pequeña definición de cada uno de los aspectos, ¿cierto? Que van a atañen, ¿cierto? A lo que es el correcto funcionamiento de estos equipos. Dice clasificación de fallas que hace referencia conjunto de perturbaciones. Acordémonos que teníamos las anormalidades y las anormalidades eran el conjunto de fallas y perturbaciones, ¿cierto? Dice cuya naturaleza no pertenece a la dinámica de funcionamiento natural del transformador, el cual obviamente está acoplado al sistema de potencia, a lo natural, a lo propio del equipo. Dice, tienen su origen en diferentes elementos cuya existencia representa un desbalance en los criterios de estabilidad, comprometiendo la funcionalidad continua del sistema. Fallas externas. Estamos viendo algunos ejemplos de las fallas externas. Dice atentados contra las instalaciones físicas en el sistema eléctrico. O sea, se va a producir una gran falla externa al transformador propiamente tal que me va a afectar la operación del mismo. Afectaciones por sobre los equipos auxiliares de las etapas de alta y baja tensión, provocando variaciones en los valores nominales de la operación. Valores nominales, voltaje, potencia, corriente.
Descargas atmosféricas, dice, principalmente en las torres de alta tensión, que obviamente va a impactar externamente a la funcionalidad del equipo. Dice que no puedan ser contenidas por las protecciones de apartarrayos o pararrayos, dice. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, de cómo los rayos caen en las instalaciones eléctricas, en las torres o directamente en las subestaciones, generando estos problemas. Fallas en equipos auxiliares. Los equipos auxiliares son los adicionales al funcionamiento propio del equipo. Una cierta definición dice conjunto de fallas que se relacionan de forma indirecta al transformador de poder. Son todas las que dependen de instrumentos, transformadores de corriente, transformadores de potencial, por ejemplo. Dice, y cargas conectadas que disparan los valores fuera de rango, carbonizando las espiras y fundiendo el alambre conductor de los devanados. ¿Se fijan? Fallas que se producen en todos aquellos equipos externos al transformador que también lo debilitan o pueden producir daños internos. Fallas en equipo auxiliar, dice cortocircuito que no pueda ser contenido por la protección y o fallo o mala coordinación, ¿cierto? Mala coordinación de las protecciones. Fusibles, seccionadores, seccionalizadores, restauradores o reconectadores. Fallas por sobrecarga. Repito, ¿cierto?, que la sobrecarga se produce cuando el equipo está trabajando por sobre su valor nominal. Dice clasificación que hace referencia a aquellas condiciones de sobreflujo de energía, dice típicamente corriente, debido a la relación que tiene que ver con las relaciones en las impedancias de los devanados. Dice, debidas a conexiones y desconexiones bruscas del sistema del transformador cuando se encuentra operando en condiciones continuas, en condición permanente. Dice, este tipo de fallas pueden ser directamente subclasificación del tipo interno y o externo. Fallas por sobrecarga. Las sobrecargas son obviamente producidas exteriormente. A eso es lo que se refiere un poquitito el texto que estábamos viendo. Ya estamos terminando. Algunas conclusiones del tipo parcial. Dice, dependiendo del tipo de falla, se acoplarán diferentes comportamientos de la energía eléctrica. Existen módulos de protección de los transformadores que no son mutuamente excluyentes. Son complementarios y se justifican según la importancia de la carga instalada. Ya vamos a estar viendo cuáles son estos conjuntos de protecciones, que obviamente no se coloca una protección en el transformador de poder, sino que se coloca varias, ¿cierto? La protección diferencial, de presión súbita, de temperatura, se colocan termocuplas para determinar lo que son el flujo de aire, ¿cierto? Para protecciones de sobrecorriente también, todo ese tipo de protecciones que ya las vamos a estar viendo y definiendo en particular para lo que es la protección de transformadores de potencia. Como trabajo ahora, en preparación también para la evaluación, ¿cierto? Les voy a pedir que realicen un resumen de los aspectos más importantes que hemos tratado en la clase de hoy, partiendo por las definiciones hasta ver los tipos de falla, ¿cierto?, que se producen en este tipo de equipo. Módulos e instrumentos por relé, esto ya corresponde a la clase ya número 2. Así que vamos a llegar hasta acá. Profe, ¿esa tarea se la mandamos o es como para que podamos estudiar?